¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana usted pone los temas en esta República Interactiva. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos inicio a esta República Interactiva. Esta mañana nos acompañan Marvin Aguilar Umaña, él es antropólogo cultural y catedrático de la Universidad Tecnológica de El Salvador. También nos acompaña Aldo Álvarez, él es abogado constitucionalista, columnista del periódico El Mundo y también miembro de Cambio Democrático. Y también nos acompaña mi querido Giovanni Galeas, él es escritor y académico, intelectual de nuestro país. Bienvenidos, caballeros, a República. Muchas gracias. Bueno, el primer tema que nos han sugerido fue los discursos que se dieron el 1 de mayo. Quiero que escuchemos un fragmento de lo que dijo el presidente Sánchez Serén. Se nos quiere vender de que la derecha puede conducir a este país. Yo les pregunto a ustedes, ¿están dispuestos a permitir que Arena regrese al gobierno? Por eso la gran lucha que tenemos que abanderar en este momento es la unidad del pueblo, la unidad de los trabajadores, la unidad del partido, la unidad del gobierno. Bueno, ahí lo teníamos. Comencemos contigo, Marvin. No sé qué piensas tú, mucha gente así lo vio, que el presidente debería ser más presidencial, valga la redundancia. No, fíjate que yo creo que su discurso va como respuesta a las encuestas que han salido, que están dando que el FMLN puede perder las elecciones de diputados y alcaldes dentro de 10 meses. Entonces también va en el sentido de que al día siguiente aquí se reunía la CELAC y él es presidente pro tempore de la CELAC y necesitaba enviar un discurso de fuerza. Yo eso lo veo normal en el sentido de que vamos a... Desde la lógica de ellos. Exactamente. Pues. Y además, pero es que también Arena está en esa misma, digamos, en esa misma lógica. Arena o la derecha convoca una marcha contra Maduro, ellos convocan a una marcha para apoyar a Maduro y además venía, obviamente el presidente de la República ya sabía que en esos momentos Nicolás Maduro estaba anunciando en Venezuela o iba a anunciar en Venezuela también la convocatoria a la constituyente. Entonces, ¿qué es esa convocatoria a la constituyente? Es, vaya, ok, definamos aquí, ¿quieren el sistema o no quieren el sistema? Yo creo que Maduro está llevando a que Venezuela decida, ¿va? Si quieren seguir con el chavismo o no quieren seguir con el chavismo. Entonces, de alguna manera, eso toca fibras sensibles en todo el sistema bolivariano que se ha instalado en América Latina, de la cual el FMLN forma parte. Entonces es normal ese discurso preelectoral, discurso para responder a las encuestas. Yo lo veo así, ¿están ustedes dispuestos a que revuelva Arena? Eso es la encuesta. Entonces la base de la militancia tiene que... Era un discurso más a la militancia, no era un discurso para el país. Y ahorita si tú te fijas, hay ya una guerra, ¿no?, política en las dos fuerzas. Entonces creo que es normal, ¿no?, ese discurso. No lo veo, digamos, distinto. No sé. Ahora, si los colegas Aldo, eso es lo real, pero debería ser el deber ser, valga la redundancia. Bueno, mira, realmente a mí no me extrañan esas expresiones del presidente. Realmente él pocas veces ha sido realmente un estadista, ¿ya? Porque se puede ser presidente de una república y otra cosa muy distinta es ser estadista, pararse, ponerse el ropaje de lo que es ser presidente de un país en el sentido más amplio de la expresión política. Parte de lo que dijo Marvin puede tener sentido, pero también no hay que dejar de lado el hecho que creo que hubo una demanda, me parece, esa es la impresión que yo tengo, que hubo una demanda de parte de Venezuela de que hubiese también un discurso más de apoyo, con más fuerza de lo que hasta ahora ha habido, para poder de alguna manera salir, digamos, dándole un espaldarazo a un gobierno y a un régimen que de alguna manera ha sido, entre comillas, solidario con el FMLN en los últimos años.
Además, todavía todos sabemos los vasos comunicantes económicos que hay entre los dos países, con todo y el descalabro económico que pueda tener ahorita Venezuela y PDVSA, ¿verdad? Entonces, creo que también hay un componente de eso, el hecho de que se haya convocado en forma express a la CELAC, porque ha sido una convocatoria express extraordinaria, porque la ordinaria tiene lugar hasta finales de mayo, ¿verdad? También va en ese mismo sentido. La propia postura que toma el presidente va en ese mismo sentido. A mí lo que me preocupa es cuando yo escucho al presidente decir en su alocución, debemos unir al país y al partido y al país, al partido y al gobierno. O sea, es que hasta cuando habla le cuesta hacer una separación entre partido y gobierno. Y eso es un problema serio, ya en múltiples ocasiones lo hemos dicho, es un problema serio porque se han mezclado tanto el partido con el gobierno que el descalabro que pueda tener el partido, el descalabro que pueda tener el gobierno le va a afectar al partido y viceversa. Entonces va a haber un problema tremendo. Además, ya uno no sabe quién gobierna. O sea, hay un presidente formal, obviamente, que por rato se desaparece y por ratos aparece, por rato se rumora de que está muy enfermo, pero se reveló la información de las reuniones de todos los lunes en la residencia presidencial, sí, donde llega José Luis Merino, Medardo González, Lorena Peña, el presidente, sí, convocan al ministro de la semana para darle líneas y a partir de ahí funciona el gobierno semanalmente. El Politburó, ¿verdad? Exactamente. El Politburó. Entonces, pero el punto es que nosotros no hemos votado por el Politburó. El punto es que nosotros hemos elegido al presidente de la República. Y es él quien tendría que estar gobernando y tener... Claro, él puede tener los asesores que quiera. Todos los presidentes de todos los países tienen los asesores que quieran. Pero una cosa es tener asesores que le den una guía de qué hacer y otra cosa es que se tomen que haya una especie de gobierno colegiado. Yo creo que ahí está el problema del gobierno de no aceptar la enfermedad del presidente, qué tan grave es, porque entonces si aceptan que está enfermo, va a haber que decir qué tan grave es. Y entonces si es tan grave, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna? Ese es un problema. Esa es una buena pregunta. Yo creo que se aprecia en el primer plano un divorcio entre, digamos, una realidad discursiva, la realidad de los discursos y la realidad política real, ¿no? Pero en todo el plano. ¿A qué me refiero? A que, ¿qué está sucediendo en América Latina con la izquierda? Que hay un reflujo. Que en los 90s el péndulo electoral giró a la derecha y todos aquellos gobiernos neoliberales, que con Hugo Chávez a final de los 90 empieza el péndulo a girar a la izquierda, el electorado latinoamericano. Tenemos aquel montón de gobiernos donde Hugo Chávez conformó la CELAC, la UNASUR, los organismos bolivarianos, digamos, y la correlación de fuerzas estuvo claramente a favor de la izquierda en todo el subcontinente. Y la CELAC excluyendo a Estados Unidos y Canadá. Y eso regresa ahora, el péndulo, y se fue Cristina, lo que hemos dicho, ¿no? Ya la correlación la perdió la izquierda en América Latina, va otra vez ganando terreno la derecha, y eso es lo que pasa en Venezuela, donde el hecho fundamental a analizar en Venezuela es el siguiente. En las elecciones de diciembre de 2015, la oposición sacó 2 millones de votos más que el chavismo. 2 millones de votos. Es decir, sacó 112 diputados y el chavismo los 51. ¿Quién habló ahí? El pueblo. ¿A dónde habló? En las urnas. En elecciones libres y democráticas organizadas por el gobierno. Y gana, le saca 2 millones de votos de ventaja, que no es ningún chiste, y le saca más de la mitad de diputados. Habló el pueblo. Entonces, cuando Maduro grita, porque suele gritar y mucho este señor, es un enfermo gritando para lo que estaba diciendo Omar. Si vamos a agarrar la metáfora de la enfermedad, es una izquierda enferma gritando. Es alguien en estado de debilidad gritando. ¿Qué pasa en El Salvador? Tiene minoría, este es un gobierno débil, tiene minoría legislativa en relación a Arena y en relación a la derecha en su conjunto. Es una minoría franca. Por eso es que el FMLN no puede implementar su política económica. La tiene que consultar, o sea, la tiene que validar Arena o, en su defecto, los otros partidos de derecha. Este es un partido que solo ganó por 6.000 votos la elección, el presidente. Es un gobierno débil. Entonces, cuando alguien en condiciones de debilidad se pone a gritar, ¿qué impresión da? Alguien chiquitito, esmirriado, frente a alguien fuerte y tal, de 2 metros, y gritándole y tal, bueno... O está bolo, o está loco, o qué le pasa, ¿quién quiere impresionar? Pues aquí lo que hay
Aquí lo que hay es, en América Latina, ese es el contexto de una izquierda débil. En condiciones de debilidad hay un reflujo del movimiento de izquierda, y en El Salvador lo que hay es un gobierno muy débil. Dicho esto, yo quiero cerrarlo con una cosa. Yo personalmente creo que las adhesiones personales políticas, los analistas, quienes escribimos, quienes opinamos, no debemos esconderlas ni disimularlas, debemos decirlas, los que estamos en condiciones de hacerlo. Yo deseo que siga gobernando la izquierda, tanto en América Latina como en El Salvador. Yo no deseo que vuelva Arena mientras Arena no tenga programa político que no sea el programa político neoliberal, no lo deseo. Pero una cosa son mis deseos personales. No lo tiene, por cierto. Sí, una cosa son mis deseos y otra cosa es dejar de ver la realidad. No, yo quiero que gane el FMLN, pero es que el FMLN va a perder las elecciones legislativas. Es que eso ya está cantado. Eso es evidente, va a haber un voto de castigo. Tengo que quedarme ahí, pero cuando regresemos, ya que nos metimos en el tema de elecciones, también nos sugirieron que habláramos sobre el tema de las candidaturas. Ya el vicepresidente del Grupo Calleja, Carlos Calleja, ha dicho públicamente que si va por Arena y que ahí están sus simpatías. Antes de irnos, sin embargo, quiero comentarles que el Banco Promérica del Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos y 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto al 2513-5000 o síguelos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, otro tema de los que nos sugirieron era que habláramos acerca de la potencial precandidatura bueno, ya es precandidato, pero candidatura presidencial de Carlos Calleja por el Partido Arena. Escuchemos lo que dijo el señor Calleja a Teleprensa el día de ayer. Con Arena hemos tenido pláticas, nos han tocado la puerta y obviamente entre los partidos principales es Arena el partido con el cual nosotros nos identificamos y creo que nos identifican también. Pero como le dije, si decidimos entrarle al tema, va a ser un proyecto en equipo, o sea, donde trabajamos unidos y juntos todos los salvadoreños para construir esa visión y ese proyecto de país que tanto necesitamos, con la ayuda de Dios y cercanos a la gente. Es ahí donde tenemos que estar. Bueno, la lógica en este país siempre ha sido, no sé, Aldo, soy joven, exitoso, empresario, por tanto puedo ser candidato y presidente y gobernar. Mira, cuando uno mira eso es cuando a uno le cuesta mantener la fe, ¿verdad? Realmente en este país, porque esos son los perfiles de los precandidatos que puedan postularse. A mí lo que me preocupa es cuando yo oigo ese discurso vacuo de contenido político. Puede ser todo lo que vos querrás, pero es vacuo de contenido político. Cuando dice, para que juntos todos construyamos un proyecto, o sea, no tengo proyecto. Vamos a ver si hacemos uno entre todos, porque yo no tengo proyecto. ¿Y cómo te puedes tener la más lejana de las intenciones de que siquiera proyectarte como un futuro candidato a la presidencia y no tenés proyecto? No tenés una idea, fuerza, digamos, principal con respecto al Estado, al país, a la economía, etcétera. Ese es el problema cuando nosotros hablamos la última vez que abordamos el tema de los presidenciables, cuando se hace precisamente, como tú acabas de decir, esas asimilaciones automáticas. No, es que fulano es un gran empresario, está joven, exitoso, y entonces tiene que ser, no puede ser un mal presidente, tiene que ser a la fuerza un buen presidente. Entonces, una cosa dijimos en aquella ocasión no lleva automáticamente a la otra. Me perdonan, pero eso no es cierto. Ejemplo, eso Trump. No es cierto. Ahí tenés un ejemplazo, diría yo. Eso no es cierto. Pueden haber casos excepcionales y me los puedes citar, pero esas son las excepciones que valida la regla general. Eso no es cierto. Ahora, a mí me preocupa ese tipo de discurso, ¿verdad? No tengo proyecto, quiero ser, pero no tengo proyecto. Pero por otro lado también, hombre, hay que sincerarnos. El hombre dice, porque me imagino que no podía decir otra cosa en público, me ha tocado las puertas Arena y me siento cómodo, me parece que me identifico con Arena. Hombre, y todos sabemos el papel que ha jugado su padre en relación a Arena. Y todos sabemos qué papel juega frente al financiamiento de Arena. Entonces, que me venga a decir aquí como que Arena estaba ya por allá y me ha llegado a buscar hace poquito y yo no tenía conocimiento de él. Perdóneme, pero esa no la compro yo. ¿Ya? Esa no la compro yo. Eso no es cierto. Él ha estado, aunque sea
de una manera colateral, ¿verdad? Pero ha estado involucrado y ha trabajado para ser candidato presidencial. Exacto. ¿Y candidato de quién? También. La pregunta es candidato de quién, porque decir candidato de Arena también podría ser un poco difuso, porque dentro de Arena no hay una sola corriente de intereses, porque a mí ya me cuesta hablar de corriente de pensamiento. Hay varias corrientes de intereses. ¿A cuál corriente de interés, de cuál corriente de interés va a ser candidato él? Eso es interesante, ¿verdad? Yo tengo claro de qué corriente de intereses va a ser candidato él o podría ser candidato él, si se impone esa corriente de intereses, porque también me parece que hay otras corrientes que no están haciendo números automáticos para decir si él venga aquí y lo vamos a ungir como nuestro candidato en forma automática, ¿verdad? También hay algunos resquemores precisamente porque saben a qué corriente de intereses él pertenece. Aunque él es el más potable dentro de Arena para ser candidato. Sí, el problema es que no tienen candidato también potable los demás. Yo creo que él va a terminar siendo el candidato. Vos podés tener otras corrientes de intereses dentro de Arena, pero no tienen a quién poner enfrente. Entonces van a tener que cerrar filas. Pero van a tener que negociar. No, por supuesto. Pero eso en la derecha no hay ningún problema. En la derecha, esas líneas de intereses se ponen de acuerdo rápidamente. Es mucho más fácil que en el FMLN. Y mucho más fácil que en la época de Saca. Porque este no es un outsider. Saca era un outsider. Pero este no es un outsider. A mí que no me vengan a vender, que no nos vengan a vender la idea de que aquí traemos de afuera el partido para dar la idea de que este viene de afuera y trae idea fresca. Este no es un outsider, perdónenme. Pero su padre y él han jugado un papel muy protagónico con el Partido Arena en los últimos años. A mí me da un poco de reservas. Este análisis es difícil porque evidentemente es un error teórico, un error de análisis. Si se criminaliza la riqueza, por ejemplo, y se criminaliza al gran empresario exitoso. Esto es no, hombre, yo no te estoy acusando de eso, digo, es un error hacer esto, lo digo por lo que yo voy a decir a continuación, es un error, pero dicho eso, o sea, los grandes empresarios, el gran capital puede ser afín a un partido político. Lo que no puede haber es un partido de grandes empresarios, porque los grandes empresarios son poquitos, los exitosos, los de mucho capital, son muy pocos. Pero aquí sucede una anomalía, y es que el Partido Arena dejó de representar los intereses de un sector popular enorme, grande, que era su caudal de votos, y pasó a representar los intereses de sus financistas, de un pequeño grupo, entre los cuales está el señor Calleja, la familia Calleja. Entonces, es legítimo y natural que alguien defienda los intereses de su grupo, de su familia, primero que otros intereses. Esto es normal, esto es legítimo. Por eso decía lo de criminalizar. Lo que pasa es que en política se representan los intereses de la sociedad en su conjunto, o de los sectores mayoritarios de la sociedad, de la mayoría social, pero los intereses de quien representa el señor Calleja, de su grupo económico, sus intereses empresariales. ¿Queremos en El Salvador eso? ¿Regresar a eso? Aquí lo que hay es un partido que perdió su proyecto político popular. Aquella derecha popular de Dawson se diluyó y ahora hay un partido que es el instrumento político de un grupo de financistas muy pequeño. Es que no pasan de 10, de 15, no pasan. Y estos son los dueños de ese partido. Y los grandes no pasan de 5. Exacto. Yo pienso que ese es el reto de él. Él es el candidato ideal de Arena. A mí me parece que él va a ser y él debería de ser. Va. ¿Hará clic con la gente? La gente que querrá un rico de presidente, que ese es el punto. Pues, porque Arena ya lo probó con aquel gobierno oligarca. Exactamente. En El Salvador, eso de que un rico no necesita robar, el país lo tiene claro. El rico, entre más tiene, más quiere. Aquella otra versión de que el que es pobre tampoco roba, eso es paja aquí, porque el que no tiene nada, cuando llega al poder, ya hemos visto que de andar en un carro, empujado, que ¿verdad? En el sector hoy, 9. Exacto. O en Managua. Hoy tiene un carro blindado y anda hasta con carro de control. Entonces, aquí ni que sea pobre ni que sea rico. Aquí lo que hay que ver es el contenido, ¿verdad? Es decir, el programa. Ahí es donde lo que dice Aldo sí es fundamental. Es decir, bueno, vamos a ver si construimos un bonito proyecto. ¿Cuál es? Si es que esto va de proyectos políticos, no va de vamos a inventarnos juntos tú y yo. No, no es cierto. No es cierto. O sea, a mí lo que me preocupa en este país es, honestamente, lo siguiente. Quizás dentro del Partido Arena, porque estamos hablando del Partido Arena, esa
esa desaparición de la derecha popular de Dawison, es decir, de ese proyecto político que tenía. También con eso se dio la pérdida de oportunidad de tener verdaderos hombres políticos que pudieran ser candidatos por las ideas que tú conoces como ciudadano de una república, pero aquí da la impresión que se construyen candidaturas desde afuera en base a la percepción que yo tengo de una persona, percepción que pueda ser precisa o imprecisa. Dawison lo decía, los empresarios deben de estar generando trabajo y nosotros en la política debemos de garantizarle reglas claras y fáciles a los empresarios. Eso es el liberalismo. Los empresarios no deben de estar metidos en el partido y él decía, va, ya firmamos la paz, ya detuvimos a un enemigo. Hoy lo que hay que hacer es evitar que los ricos se tomen Arena. Y hubo un momento en que las élites más ultraconservadoras se quisieron tomar Arena y Dawison les dijo, bueno, miren, váyanse. Y cuando digan la ultraderecha, hasta yo los voy a volver a ver a ustedes. Les digo, vayan y llegan a su partido. Entonces lo que al final ha pasado es que la gente que ha llegado a Arena ha terminado dejando de ser una alianza. Arena es una alianza de las derechas. Esa es la idea, ¿verdad?, original, que ahí cabe todo, las derechas. Pero hoy Arena se ha vuelto conservadora. Y en la medida que se vuelve conservadora, solo confía en candidatos pura sangre, por decirlo de algo. Y en este caso son las élites empresariales. O sea, aquí ya no confiamos en Saca, no confiemos en alguien salido de la televisión, en alguien clase media. No, porque miren, ya no confiamos en Quijano, porque estos media vez prueban el poder, ya se creen de la élite. Y no. Aquí hay que poner a uno nuestro, a uno que es el mismo coso con Molina, ¿te acordás? Sí. Que Molina fue todo flojo. No, aquí hay que poner uno duro, el general Romero. O sea, voy a hacer un paréntesis, si me permites. Yo creo que esto es bien importante atenderlo. Mira, en América Central solo hay un centro importante de pensamiento liberal, uno nada más. Es la universidad que fundaron en Guatemala, Marroquín se llama, entre ellos el doctor Ayau, el ingeniero Ayau, Manuel Ayau. Manuel Ayau, resulta que cuando Dawison se fue a Guatemala huyendo, después de aquel lío que lo acusaron de matar a Monseñor y tal, estuvo exiliado en Guatemala, su mentor político, su maestro, quien le enseñó política fue Manuel Ayau. Y Manuel Ayau es uno de los intelectuales más importantes del liberalismo en América Latina. Esto es verdad. Y quien educó políticamente a Dawison, quien le ayudó a diseñar su proyecto político, desde el punto de vista teórico, quien le enseñó las bases del liberalismo, fue el doctor Ayau. Entonces, Arena es un proyecto desde el principio liberal. Pero ¿qué es lo importante aquí? Una distinción entre el poder político y el poder económico, que es el que se diluyó esa distinción. Ahora resulta que se está amalgamando el poder económico con el poder político. ¿Y qué resulta de eso? Que el Estado se utiliza en beneficio de los intereses del poder económico. Inevitablemente. Eso es antiliberal. Antes de continuar, quiero que proyectemos en pantalla algo que nos ha escrito Nati. Ella nos dice lo siguiente: la misma fe se puso en Funes y resultó erróneo. Todo el país espera cambios para beneficio del crecimiento de la economía global. Eso último me llama poderosamente la atención porque implicaría que al centro de un programa político y económico se pone a la persona, de tal manera de que en el país, digamos, la riqueza que se genera, de alguna manera, favorezca o se beneficie, es lo que debo decir, a la mayoría de personas, es decir, se genera armonía social, pero la pregunta es qué tipo de programa estamos viendo que podrían estar impulsando el Partido Arena en los últimos años. Mira, yo te lo voy a responder quizás un poco desde la teoría política de cómo yo estoy analizando que está funcionando el sistema. Y eso tiene una explicación, eso que está pasando. Tiene una explicación por cuando vos analizás el sistema político salvadoreño, que está diseñado, fue diseñado y está funcionando de tal manera que quien tiene poder económico se le hace muy fácil poder llegar a tener poder político, porque así fue diseñado el sistema, fue diseñado precisamente por ellos. ¿Por qué? Porque se dejó por fuera el poder ideológico como la manera de llegar al control, a ejercer poder político. Porque el poder ideológico no tiene que ver con recursos, no tiene que ver con dinero, tiene que ver con proyectos, tiene que ver con ideas. Tiene que ver con ideas y tiene que ver con ideas con relación al Estado. Y eso corre el riesgo de que cualquiera... Exactamente. Llegue. Cualquiera que no pertenezca al club, a la élite del poder económico. ¿Por qué? El poder, si hubiese un sistema democrático diseñado para que el que tiene poder ideológico fuera el que tuviera la facilidad
de llegar a ejercer poder político. Entonces, los que tienen poder económico no la tendrían tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han diseñado un sistema así. Por eso es que ahora te explicas por qué aquí la danza de millones es la que manda en las campañas electorales y por qué es el dinero el que termina imponiéndose a la hora de las campañas mediáticas con relación a los candidatos, y termina muchas veces ganando el que invierte mucho más dinero. Pero porque el sistema lo permite. Te voy a poner un ejemplo nada más. Si realmente quisieran que hubiera reforma democrática en este país profunda, un candidato, alguien que quisiera demostrar que tiene proyecto político y no andar vendiendo su cara o sus éxitos empresariales, es, por ejemplo, democraticemos el sistema. Hagamos que quien tiene poder ideológico sea quien realmente llegue al ejercicio del poder, por ejemplo. Verdaderas primarias secretas, transparentes y honestas. Primero. Segundo, que todos los partidos y todos los candidatos tengan el mismo espacio por ley, y no el que tiene más dinero va a pagar más espacio. Por ejemplo, y que hacer sea público los donantes. Y hacer público los donantes, que tengan el mismo espacio, para que sea privilegiar la plataforma y el proyecto por encima. Que muestren su declaración de renta, exacto, para ver si pagan impuestos. Por ejemplo, también. ¿Verdad? Si no es que los pagan a través de las sociedades. Exactamente. Es que es un problema bien serio. Y también que desde el Estado, ¿verdad?, se fomente el hecho que sea el proyecto ideológico, político de cada uno de los candidatos lo que se imponga, y no el poder económico. Entonces vos me decís, aquí vemos candidaturas que se construyen a partir, sí, como que fuera un producto de marketing, porque eso es a lo que ellos estaban acostumbrados. Se inventan un producto, ven de qué manera hacen una campaña para poderlo vender. Aquí lo que hacen es, tienen una persona que le quieren hacer branding, ese es el término que usan en el argot mercadológico. Le quieren hacer branding, bueno, le ponen un equipo de gente, háganlo vendible. ¿Cuánto hay que invertir? Lo que sea. El dinero no es el problema. Pero uno puede aprender de la historia. No es casual esto que decía yo, de que cuando en el 2003 Arena presenta un equipo de dirección y unas candidaturas que tienen que ver con los hombres más ricos de este país, al que famoso Coena oligarca, insisto, repito, hicieron una campaña desastrosa. Coena, sí, que dijeron ya se privatizó Arena. Hicieron una campaña desastrosa, por helicóptero, totalmente despegada de la gente, una campaña aérea, pues, y la guerra se gana en tierra, eso ya se sabe. Bueno, eso fue el peor resultado que Arena obtuvo hasta antes de perder las elecciones en 2009. ¿Y quiénes eran el Coena? El señor Baldoqui, dueño de la banca, el señor Bobby Murray Mesa, el señor Poma. O sea, ya este experimento lo hizo Arena. Por lo tanto, si yo estoy preocupado por las condiciones de debilidad de la izquierda en El Salvador, del FMLN en particular, y temeroso de que pierda la elección, yo todavía creo que el FMLN no debe perder la elección, pero eso lo decide las urnas, lo decide la gente. Pero a mí el hecho de que Calleja sea el candidato, o sea, así va a ser, entonces creo que va a ganar el frente, porque sí, es que la historia no engaña. Exacto. La historia no engaña, el guión ya está escrito. Vamos más a la historia. No conecta, Paco Flores hizo un recorrido por todo el país para preguntarle a las bases qué era lo que querían como proyecto político para su gobierno. Ahí nunca dijo que iba a dolarizar y finalmente lo dolarizó. Saca también se recorrió todos los municipios del país porque él quería conocer a la gente y saber lo que la gente quería. Entonces, para construir de ahí decían su proyecto político. Entonces, Carlos Callejas, lo peor que le puede pasar es caer en esa fórmula de Enrique Peña Nieto, de ser un Ken y una Barbie construido, que puede ganar las elecciones, pero que no va a tener al final fondo. El marketing es válido en política, pero necesita contenido. Déjenme detenerlos ahorita porque este tuit de Juan Carlos Sura me parece bien interesante. No creo que se va a pasar por alto también lo que se ha estado haciendo en los grandes medios con Calleja. ¿Qué opinan? Es la construcción del Barbie, claro, de la Barbie. No es sorpresa que él sea candidato. Él quiere ser candidato. Él ha trabajado desde la Fundación Callejas para ser candidato. Vos no podés ver esa reunión con Bill Clinton y Carlos Slim en la portada de los periódicos es, miren señores, yo soy el hombre que tiene acceso al poder, o sea, con el hombre más rico del mundo. Ese es el mensaje. Y por eso digo, pero ese es como aquellos jugadores brasileños que venían en los 70 que traían de referencia una foto abrazado con Pelé. Pero en la gradería del estadio. Claro. Por eso él es el candidato ideal de Arena. Pero él es un buen candidato para Arena. Yo lo que quisiera es que no te perdieras, Carlos, y amigos televidentes, en el hecho de pensar
que este tipo de declaraciones son accidentales, o que de repente andaba haciendo algo y un periodista le preguntó, mire, a propósito de ella que terminó el evento, a propósito, ¿usted qué piensa de la candidata? Ah, bueno, mire, yo estoy... No, aquí no nos hagamos, ¿verdad? La cobertura es planificada. Todo esto está meticulosamente planificado y desde ya hace rato. O sea, esto no es que acaba de empezar o que el hombre todavía cada mañana se está pensando, lo hago, no lo hago, me meto, no me meto. O sea, esto está pensado y ya está bien planificado. O sea, hay gente de marketing que ya está bien metida en esto, de marketing político, que está haciéndolo, siguiendo un guión. Después de este guión que ya está escrito, lo que me preocupa es que él no tiene un discurso, un proyecto. No se trata de ir a preguntarle al pueblo. No, ya la gente no cree eso. Se trata de decirle al pueblo, hay que hacer esto, porque este país está en una situación grave. Hay que hacer esto en economía, hay que hacer esto en inseguridad, hay que hacer esto en empleo, que son los 3 grandes problemas que no ha podido resolver Arena en 20 años, el FMLN en 10, y entonces, ¿cómo lo piensa resolver él? Pero por allá te va dando idea de por dónde quieres ver la política. Él dice, construyámoslo todo, voy a ir en quizás la misma caravana, me voy a ir a todo el país a preguntarle. ¿Va a ir a preguntarles o a hacer populismo como el que tradicionalmente ha hecho Arena, a regalar cosas, a regalar juguetes, o como lo está haciendo en su fundación, que no tiene nada de malo? Las fundaciones son buenas, correcto, y hacen un papel social. Pero si hace eso, va a pasar lo que dice Giovanni Galeas. No va a ganar las elecciones. No las va a ganar las elecciones y también... Porque no va a convencer. Mucho tiene que ver también con el tipo de candidatura que presenta el FMLN. Ok, sí, también. Tengo que ir a la pausa ahorita porque tengo otro par de temas que la gente nos ha estado sugiriendo. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Pongamos en pantalla otro de los temas que nos sugirieron algunos de nuestros amigos. Raúl García Mirón nos pedía que habláramos acerca de el embajador para atraer inversiones versus el discurso de sus compañeros para alejarlas. Giovanni. Este tema yo creo que son precisamente los que han puesto en condiciones de debilidad a la izquierda. Es decir, se supone que cuando parte de la política es el arte de conquistar poder y parte de la política es el arte de conservar poder. Entonces, bueno, conservas poder si tu proyecto político es exitoso, y es exitoso si garantiza el bienestar de la mayoría social. Así es. Así es. Bueno, ¿por qué perdió la correlación de fuerza a la izquierda latinoamericana o el FMLN en El Salvador? ¿Será porque la CIA organizó el famoso golpe blando? No es cierto. Hay una estrategia permanentemente de socavar a los gobiernos progresistas en Norteamérica, sí, en estamentos del Pentágono y de esto en Norteamérica, sí, la CIA juega contra, sí, pero eso no es definitivo. No tendría ningún margen de posibilidad, ninguna maniobra imperialista, como se dice, ningún margen, si los gobiernos tuvieran la adhesión de la mayoría social, del movimiento social, pero es que lo perdieron, bueno, entre otras cosas por detalles como este. Voy a ponerme yo a hacer un discurso que aleje completamente las posibilidades de aumentar inversión en el país. Voy a ponerme en guerra contra los factores más importantes de la institucionalidad, del empresariado, y luego quejarme de que nadie invierte. Luego hay un señor que tiene serios problemas por lo menos desde el punto de vista de probidad, desde el punto de vista de fiscalía, tiene serios problemas, y entonces ¿para qué lo pones ahí? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? Si alguien está tan cuestionado, como es el caso del que estamos hablando... De Sigfrido Reyes. Absolutamente. Bueno, es que como hay presunción de inocencia y este es irrenunciable, yo no estoy diciendo que sea culpable de nada Sigfrido Reyes, pero es que está cuestionado, y no está cuestionado por una señora que iba pasando por ahí o por un viejito que iba pasando por allá, sino por probidad de la Corte Suprema de Justicia, y entiendo que lo que ha motivado los últimos encontronazos entre dirigentes máximos del FMLN y la Fiscalía es una investigación al respecto. Es decir, se te cuestiona con indicios, pero ¿y esta situación de ser embajador le da inmunidad? Pues sí, evidentemente que como lo analizábamos la última vez, que la gente parece que lo vuelve a pedir el tema porque le interesa, y no vaya a pensar el televidente que hablamos de esto porque tenemos fijación, ¿verdad?, con Sigfrido Reyes, que yo no la tengo ni la quiero tener, pero este es un programa interactivo y la gente lo pide. Pues a mí me parece que, como lo dijimos la vez pasada, que con qué otra intencionalidad se podía haber tomado una decisión política
Entonces no es una decisión técnica, una decisión política, errada tal vez, pero política, sobre nombrarlo a él embajador. Cuando ya hay dos funcionarios Cuando que ya hacían habían el dos mismo trabajo. funcionarios Y sí que hacían tiene el mismo inmunidad. trabajo. Sí Goza la de tiene, inmunidad. goza. Es que ese es el propósito. O sea, aquí no hay que andarse haciendo, ¿verdad? No es para subirle el sueldo, porque ya gana bastante bien, ¿verdad? El hombre. No es para subirle el sueldo, que lo han hecho embajador, ni para darle ninguna condecoración, sino simplemente para eso. Esa es la razón de ese nombramiento. Ahora, mira, el punto es que una de los valores, malísimo, todo el mundo lo ha visto mal. Yo no sé si alguien lo va a ver bien, como no sean defensores fanáticos a ultranza del FMLN. Pero mira, uno de los valores fundamentales de la izquierda en Latinoamérica y una de las cartas de presentación con las que se vendió cuando se fueron contra las derechas, que hicieron lo que hicieron, todos los desmanes neoliberales que hicieron, es precisamente el de ser vanguardia en términos de honestidad y anticorrupción. Es que ese fue el valor, uno de los valores más utopía, es imposible, porque ya está Pepe Mújica, que demuestra claramente que sí se puede, que sí se puede hacer cuando... La honradez es posible en el ejercicio del cargo presidencial. La honradez y además, ¿cómo se llama? La modestia personal, pues. Sí, la vanguardia. Totalmente. Mira, a mí, por ejemplo... Lo tengo aquí porque tengo que ir a la última pregunta que nos hicieron, y esta iría para Marvin. Y esta quiero que lo proyectemos en pantalla también. El tuit lo manda Katia Recinos y dice: sería bueno que aborde el tema de la reforma del artículo 133 del Código Penal para la despenalización del aborto. Intuyo que está hablando de los 5 causales. Bueno, mira, este tema del aborto es un tema que es muy difícil en que todos nos pongamos de acuerdo. Yo estoy a favor de la despenalización del aborto y quiero aclarar esa posición. Yo también quiero aclarar. Okay. Pero es bien difícil con la gente que no está en contra y con la gente que está a favor. Generalmente este es un debate mundial donde no se logra un consenso. Digamos que lo que le dijo Barack Obama y Benedicto XVI cuando se reunieron y abordaron este tema es que ambos llegaron a un terreno común, que era que nadie muriera, por ejemplo, ¿no? Partieron de eso, que nadie muriera. Pero en el caso de El Salvador, la restricción total a este tema, que médicamente, por ejemplo, es... una cosa el aborto en forma médica y otra cosa el aborto legal definido como un delito penal, que es, digamos, lo que se ha logrado imponer aquí, que se imponga la visión penal sobre la visión médica, ¿verdad? Es lo que ha llevado a que haya los problemas que tenemos ahorita. Esta reforma, tanto la constitucional, que reconoce desde el instante de la concepción, como las penas severas en el Código Penal, fueron hechas sin ninguna consulta. Fueron hechas en un momento en que el país atravesaba un conservadurismo, que llegaron a ser diputada honoraria a la Virgen María. Fue un momento en que prohibieron un manual de educación sexual por considerarlo que alentaba a tener sexo a los jóvenes, como que si no tuvieran sexo en la actualidad, ¿verdad? Entonces hubo una época de mojigatería, de provincianismo, de puritanismo, que se instaló en Arena, que se ha instalado en la derecha, haciendo creer, por ejemplo, que Arena en sus principios, en su constitución como partido político, es un partido que está en contra del aborto, cuando eso es totalmente falso, porque Roberto Dauizón, fundador de Arena, que firmó la constitución que está vigente, nunca habló en el artículo 1 de reconocer desde el instante de la concepción a la persona humana, y ahí hubo un momento oportuno para que Dauizón lo pudiera hacer. Cuando Arena se funda, estaba en vigencia el Código de 1972, que ya reconocía el aborto. Esto ha sido hasta 1998, que se ha reformado, 96-98, que se reforma el Código Penal, que se reforma la Constitución, por este ataque de puritanismo que le dio al país en esos años. ¿Qué es lo que debe de hacerse? Pero yo sí quisiera así matizar rápidamente. Mira, yo puedo tener cualquier opinión con respecto a este tema, como la tienen los compañeros o cualquier amigo televidente, pero uno no puede ignorar que las cosas no son como yo quiero que sean, las cosas son como son. La sociedad salvadoreña es como es, con todos sus matices y con todos sus pensamientos, su idiosincrasia, etc. Y esa sociedad salvadoreña tiene muchos estamentos, hay muchas partes, muchos sectores de esa sociedad
que siguen siendo muy conservadores con respecto a ese tema. La mayoría de pero, pero es que el aborto ya es legal en El Salvador por una sentencia de la Sala de lo Constitucional que dijo que tú puedes abortar tanto el médico como la mujer siempre y cuando las causales de exoneración de la pena del artículo 23 que dice estado de necesidad, inexigibilidad de otra conducta y defensa propia. Sí, pero yo no lo estoy abordando tanto desde el punto de vista legal, pero ya desde el punto de vista social. Entonces, en toda democracia, ¿verdad? Nadie tiene el monopolio de la verdad, ni nadie tiene el monopolio de la fe. Eso es cierto. Nadie tiene el monopolio de la verdad ni de la fe. Entonces, lo que hay que hacer es hacer estos temas, así como otros temas álgidos, ¿verdad? Como puede ser la eutanasia, la pena de muerte, etc. El divorcio mismo. Estos temas tienen que hablarse ampliamente. Lo peor que le puede pasar a un tema como este es que se discuta como tabú, entre sombras, entre madrugadas y medianoche. Tiene que hablarse, pero de una manera democrática. A la derecha conservadora es que aprobó esta reforma sin eso que tú estás diciendo, sin discutirlo, lo impuso prácticamente. Como la dolarización. Exactamente, lo hicieron sin preguntarle a nadie y era porque, ¿y quién se va a oponer? Esa lógica es la que lo tiene ahorita revisando todo. Es el mismo autoritarismo que pudieran decir los grupos conservadores, decir, también esa misma lógica nos quieren imponer, por ejemplo, los grupos que pro aborto. Aldo, pero es que el aborto era legal, ha sido legal por 172 años en El Salvador, desde el Código de Gerardo Barrios. Así cuando yo estudié el Código Penal derogado antiguo, ya existía el aborto terapéutico. Exactamente. Pero es que yo no lo estoy, se está pidiendo es volver, abordando desde una perspectiva volver a como legal. Estaba antes. Es volver a como estaba antes. Entonces, como hay un encontronazo, digamos, entre sectores, entonces también sería un grave error decir, no, miren, démosle retro y volvamos al mismo status quo antes y que queden las cosas así como que no ha pasado nada. Hay que discutirlo, hay que oír a los grupos. Entonces flexibilicemos esa sentencia de la sala. Hay una contradicción bien difícil de resolver que tiene que ver en última instancia con el tema de la democracia. Es lo siguiente: hay tal sociedad donde la ablación del clítoris, por ejemplo, en sociedades árabes, es una decisión democrática. Lo quieren no solo la mayoría, el 90 y tanto % de la población, sino las mujeres mismas. Y cuando una decisión en democracia la toma la mayoría, hay que respetarla. Pero, ¿estoy de acuerdo yo con eso? No. Entonces, claro, es como el tema de la homosexualidad. La homosexualidad son minorías en un país normalmente. Al menos eso creemos, ¿verdad? Porque parece... Bueno, a ver, son minorías. Está obligada toda la sociedad a lo que está obligada la sociedad es a respetar a esa minoría. Es la democracia, es la voluntad de las mayorías, pero a la vez el respeto a las minorías. Exactamente. Y esos derechos se garantizan en los derechos personales que nos da la Constitución para enfrentar a la mayoría que se te quiere venir encima. Por lo tanto, lo de la penalización del aborto, incluso la absurda idea de aumentar a 50 años las penas para las mujeres que aborten, me parece que es hacer política de un tema que es bastante sensible para la gente. Porque claro, venir a hablar de prohibir el aborto para las muchachas que abortan en un baño de fosa, en el campo, en los colegios, muchachas muy pobres, también, pero las niñas ricas que van a abortar a Miami, no hay problema. Porque ese es el otro punto, ¿va? Una muchacha con dinero puede ir a México, nomás, que es legal el aborto, a California puede ir y regresa abortada. Queremos vigilar eso, entonces pidamos un examen a toda mujer que regrese de fuera del país, que entregue una constancia médica que ha ido a hacerse allá. O sea, queremos ayudarle a la familia, pues vamos el divorcio entonces, que nadie se divorcie. Entonces, lo que pasa es que hay una idea en este debate que, por ejemplo, para aterrizar, ya la Sala de lo Constitucional dijo que el aborto es legal siempre y cuando se apliquen las causales del artículo 23, entiendo, ¿verdad? Que es las exoneraciones de la pena. Lo que hay es el miedo de los médicos y de las mujeres porque resulta que te meten preso y vas a pasar preso todo el proceso para ver si es cierto que había estado de necesidad y que no se le podía exigir otra conducta a la mujer o al médico. ¿Qué se podría hacer para desentrampar tú que eres abogado? Bueno, hagamos que el proceso no se pase preso, que no detengas al médico, que no detengas a la mujer, que mientras se resuelve si es cierto que hubo estado de necesidad, inexigibilidad. Pero eso obligaría a una reforma legal. Exactamente. Y cuando traes al tapete una reforma legal, vuelve otra vez todos los fantasmas a la discusión. Nadie lo quiere despenalizar, pero ya es legal por una sentencia de la sala. Lo que pasa es que la sala no tuvo los testículos necesarios para decir que allí estaba, pero no las vemos, dicen.
Apliquémosle la regla de la democracia. Se nos acabó el tiempo, mis estimados. No me resta más que agradecerles que hayan estado esta mañana aquí en República. Giovanni, Aldo, Marvin. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa, con mi querido Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Rafa, Mayela. Hola Carlos, buenos días. Por supuesto, intenso el debate, intensa la plática. De eso se trata, de escuchar diferentes opiniones al respecto de un tema obviamente tan polémico como el tema del aborto y los muchos otros que has tocado durante la mañana. Gracias, Carlos. Nosotros